En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos.
Estimados señores auditores, amigos y quienes aún permanecen de vacaciones, ya sea en la quinta región o en otros lugares del país, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 25 de febrero en nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en situación de retiro en Radio Portales de Valparaíso. Invitamos a sintonizarnos en la quinta región en 840 AM o 89.5 FM y también desde cualquier lugar estamos en internet, en portalesfm.cl. Les repito, portalesfm.cl. El programa también queda grabado en nuestro canal YouTube para que lo puedan compartir y también les solicito nos dejen sus comentarios y like y aprovechen de suscribirse a nuestro canal. Esta semana incorpora interesantes intervenciones en nuestro canal. El día miércoles 22 conversamos con la profe Tere y don Ulises Caravante, que recomiendo ver y compartir. Durante el programa les contaremos algo más de las reuniones con estas personas. Al iniciar el programa saludamos y agradecemos a quienes nos permiten estar con usted cada sábado poco antes del mediodía. En primer lugar, saludamos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, en la persona de su presidente, don Marcos Gallardo Pastore. A Radio Portales de Valparaíso, en la persona de don Mario Salazar. Muchas gracias, don Mario, por vuestro apoyo técnico. Hoy, como cada semana, saludamos con afecto y gratitud a esos 268 viejos soldados, hombres y mujeres, que están cumpliendo injustas condenas en los centros penitenciarios de Punta Peuco, San Joaquín, Colina 1 y también en otros penales del país. Y esperamos que termine de una vez por todas la persecución política y judicial que hoy existe contra viejos soldados. Que al revés, como ustedes pueden apreciar, cada semana recrudece y aumenta. Esta semana aumentamos en 4, como seguramente lo expondrá Milton en su comentario. También queremos hacer extensivo nuestros saludos a esposas y familiares, de quienes siempre estamos preocupados. Respecto a la semana y los aspectos históricos, continuamos con el ciclo que recordamos algunas acciones que reflejan lo que fue la dictadura comunista de Salvador Allende, un gobierno que llevó al país al borde del colapso, y que es bueno que las generaciones conozcan para evitar su repetición, y que la reforma agraria profundizada por la dictadura de Allende violó sistemáticamente los derechos humanos en el campo. Sobre la agenda de la semana conversaremos los incendios continúan en la zona centro-sur. También estos días el ministro de Agricultura descubre algunos nuevos autores en los incendios, como son los conejos. El presidente y sus errores no forzados esta semana, con importantes incendios, retoma sus vacaciones. Sobre nuestros temas, el día miércoles, donde invitamos a trabajar codo a codo, estuvimos con la profe Tere, que se refirió al tema que votar nulo no es opción. Y también don Ulises Caravante nos expone Historia de una crisis, Chile 1973. Les recuerdo la permanente invitación de ingresar a nuestra multigremial nacional de militares y policías en retiro. Los invitamos a trabajar juntos. Nuestra razón de ser son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho, que afecta a militares y policías en situación de retiro. Como siempre, los invitamos a interactuar en nuestro programa con sus noticias, comentarios y aportes. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavozmg@gmail.com o al fono WhatsApp 569-81-93-6540. En el programa de hoy nos acompaña nuestro director de Multigremial, don Fernando Palma Trujillo. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días, Carlos, señores auditores de Radio Portales. Gracias por acompañarnos en nuestras jornadas de día sábado de conversación, espacio de opinión de la multigremial y de temas relacionados con nuestra realidad nacional. Hoy, como todos los sábados, normalmente el gobierno saca leyes o hace actuaciones, sus políticos, sus ministros, que dan para hablar.
Es que esta es como tú decías en tu introducción, Carlos, es la Unidad Popular 2.0. Es decir, el gobierno dictatorial de Allende, ahora tenemos este gobierno de Unidad Popular de Boric, donde los extremistas y también los narcoterroristas están bajo el paraguas o amparados en el paraguas de los partidos de la extrema izquierda, como son los que sustentan a este gobierno, que además están usando a nuestras Fuerzas Armadas como policías, situación que si hubiera sido considerada en el gobierno de Piñera, a este último le habría costado otra acusación constitucional por usar a las Fuerzas Armadas, mandarlos a la calle como policías. Así es nuestra realidad política de hoy. Espero que podamos conversar un poco más al respecto más adelante. Gracias, Fernando. Bueno, respecto a qué sucede con nuestros militares prisioneros políticos, Milton Iglesias, que si bien hoy día no está acá, nos envía su comentario. Bienvenido, Milton. Estimado Carlos y fieles auditores del programa Una Sola Voz de Multigremial FACIR, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nuestros amigos militares, policías y civiles privados de libertad por los mal llamados derechos humanos suman 268. Han ingresado 4 nuevos camaradas de armas a cumplir condenas de 5 y 10 años y un día, cuyas edades son 84, 87, 90 y 92 años. Es decir, han sido condenados a muerte. ¿Dónde están los derechos humanos de adultos mayores suscritos por nuestro país? No existen, pero sí se les aplica a terroristas y anarquistas, quienes fueron indultados y amnistiados por los presidentes Elwin, Frei y Lagos. Y los que no recibieron estos beneficios están fugados. Lamentablemente, las personas que ostentan el poder se han dado maña para torcer el principio de igualdad ante la justicia. Por el contrario, han usado a la justicia para favorecer a revolucionarios que se atrevieron a usar la fuerza para hacerse del poder político de nuestra nación, siendo derrotados por militares, policías y civiles con el corazón bien puesto que pusieron a Chile primero. Pero estamos repitiendo la historia. Esta vez esperamos que la sociedad civil, es decir, ustedes, queridos auditores, vuelvan a derrotarlos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por tu comentario, Milton. Fernando, ¿alguna opinión? Sí, por supuesto, Carlos. Mira, lo que comenta Milton todas las semanas, y también ya tiene varias exposiciones en nuestro programa el día miércoles, codo a codo, aquí no se está cumpliendo el Estado de Derecho. Eso ha costado que distintas personas entiendan lo que significa. Entre ellas, Milton ha sido consistente en ello. Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser juzgados si se cometieron antes de que Chile hubiera hecho partícipe de ese convenio, que fue el 2009. Por lo tanto, podemos nosotros decir que fue un crimen de lesa humanidad bajo ese concepto, pero no puede ser la justicia que juzgue a una persona que haya cometido un crimen y asignarle que es de lesa humanidad si fue el año 75, el año 70, el año 65, cualquier año antes de que entre en vigor ese tratado. Por lo tanto, ahí se está vulnerando el Estado de Derecho. Algo avanzó el diputado Kaiser cuando logró que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se estableciera que hoy día en ningún juicio figura de que la persona que está detenida, que está privada de libertad, ha sido juzgada por un crimen de lesa humanidad. Son todos crímenes normales. Un crimen no puede ser normal, pero me refiero a la figura habitual con la cual se juzga a una persona. Y una reflexión. Hablamos de lesa humanidad. ¿No podemos considerarlo un crimen de lesa humanidad
condenar a ancianos de tercera y cuarta edad a pena de muerte de hecho, si bien en Chile no existe la pena de muerte, pero condenar a un anciano de 90 años, 88 años, 10, 15 años de cárcel, ¿no será una condena a muerte? ¿No será un delito de lesa humanidad eso? Yo creo que lo podemos interpretar de esa manera de todas maneras, por supuesto, Carlos. Sí, condenar a una persona que cumpla 20 años de cárcel a los 85, a los 89 años, además, varios de ellos ya con Alzheimer, es decir, desconocen que están detenidos. O sea, yo creo que hay es como decimos en forma popular, es como pegarle estando en el suelo, porque además el sentido de justicia no se cumple, que es de dar a la persona, ¿no es cierto?, una pena que pueda cumplir y que tome conciencia de ello. Si la persona tiene Alzheimer, no tiene conciencia. Por lo tanto, la justicia obviamente que está actuando de manera desproporcionada y está vulnerando un derecho humano, y para mí sería una sentencia de lesa humanidad. Bueno, gracias, Fernando. Continuando con nuestro programa, vamos un poquito al tema histórico. ¿Qué nos recuerda? Hace 50 años atrás, continuamos con el ciclo que recordamos algunas acciones que reflejan el actuar de la dictadura comunista de Salvador Allende. Un gobierno que llevó a Chile al borde del colapso. Y creo que no podemos olvidar, porque además le costó muchos años recuperarse de esa caída al abismo. La reforma agraria, profundizada por la dictadura Allende, violó sistemáticamente los derechos humanos en el campo, ya sea vulnerando el derecho a propiedad a través de las usurpaciones de los predios o violando el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas, llevando la agricultura a niveles desastrosos, como decíamos recién, de lo que costó muchos años recuperar. Este es el tema que nos recuerda a nuestro historiador, el teniente segundo de Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. A fines de febrero de 1973, el gobierno marxista de Salvador Allende había implementado su reforma agraria en los campos de Chile, profundizando la reforma que había iniciado el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, provocando el gobierno de la Unidad Popular una profunda crisis en el agro, devastando nuestros campos y dando origen a una baja en la producción de los elementos más esenciales que nos otorga la labor agrícola, debiendo nuestro pueblo sufrir la escasez de diversos productos, tales como hortalizas y verduras, legumbres, carnes varias como las de aves, vacunos y cerdos, además de la falta de leche y los subproductos lácteos. Esta reforma agraria se vería agravada por la violencia extremista que se comienza a generar en los campos con la llegada de activistas políticos, como fueron los militantes del MIR, que adoptaron el nombre de Movimiento Campesino Revolucionario, los cuales violaron los derechos humanos de los dueños de predios y fundos, al usurpar sus tierras, vulnerando ilegal y arbitrariamente el derecho de propiedad de las personas. En ese sentido, no podemos olvidar las palabras del dirigente máximo del MIR, Miguel Enríquez, quien pregonaba en sus discursos el odio de clases y sus consignas del poder popular, al señalar: debemos hacer saco roto de la legalidad burguesa, hay que disolver el Parlamento, apoderarnos de las industrias y de los fondos sin pagar indemnización. Estas no eran expresiones afiebradas de un extremista aislado. El MIR en esos días ya tenía el respaldo del Partido Socialista, al cual pertenecía Allende, y por lo tanto el visto bueno oficial. La actividad política en el campo estaba destinada en lo fundamental a destruir el latifundio. Los extremistas calificaban como tal incluso predios de menos de 40 hectáreas regadas. La toma de los fondos por el movimiento campesino revolucionario constituía el primer paso. Con pancartas colocadas en los frontis de las casas patronales, los grupos del MIR reflejaban su satisfacción por el paso dado. La decisión era no abandonar el predio aunque en él se terminara la producción. Sin embargo,
El horror en los campos comenzó durante el primer mes del gobierno de la Unidad Popular, iniciándose una seguidilla de atentados a los derechos humanos, violándose el derecho a la vida de numerosas personas, dueñas de propiedades agrícolas. Es así como no podemos olvidar el caso de una mujer, esposa y madre, doña Antonieta Magel, la que había llegado de Italia junto a su marido Eneas Recalcati, formando el Fundo Tregua de Panguipulli. Al morir su marido, doña Antonieta, se hizo cargo de dicho predio, con mucho sacrificio y tesón, hasta que a fines de noviembre de 1970, su tierra y su casa fueron tomadas por José Gregorio Liendo, más conocido como Comandante Pepe. Antonieta fue raptada y ultrajada en forma brutal por todos los forajidos de la banda y en su desesperación se quitó la vida en su dormitorio, mientras sus agresores se daban un banquete en el comedor de su casa. Dejó 3 hijos adolescentes librados a su suerte y despojados de sus bienes. Conmovió también a la ciudadanía la muerte del anciano agricultor Jorge Barahona Puelma, quien durante muchos años trabajó con sus hijos en la hacienda Nilahue. Durante varios meses, todos vivieron refugiados en la casa del predio, porque los socialistas los amenazaban con la justicia revolucionaria, esto es, matarlos si no se iban. A su vez, los trabajadores del fundo que apoyaban a su patrón habían sido baleados por amarillos. Funcionarios de la CORA o Corporación de la Reforma Agraria se presentaron una mañana rodeados de extremistas, conminando a Barahona y familia a abandonar inmediatamente el predio, no impresionando a los funcionarios las circunstancias, que 2 de los hijos eran inválidos. No obstante, cuando el anciano iba a marcharse, sucumbió de un ataque cardíaco. Posteriormente, en los alrededores de Pucón, los miristas asesinaban a balas al joven agricultor Rolando Matus Castillo, cuando intentó defender su pequeña hijuela Karen, de apenas 20 hectáreas. Luego, en el predio El Cardal de Nancagua, al sur de Santiago, era asesinado el campesino Domingo Soto, capataz del lugar, cuando intentó atravesar una barrera de ocupantes para alcanzar su casa, donde su mujer iba a dar a luz. No hubo derechos humanos para ninguna de estas personas asesinadas en su propiedad. Por su muerte, nadie ha hecho ni hará un mea culpa. Por último, el presidente de la Corte Suprema y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados recibían desesperados telegramas enviados desde la zona central y sur que forman la región agrícola chilena. El MIR se adueñó del departamento de San Carlos y los agricultores no saben qué hacer. Al juez de policía local, Renato Valderrama, los extremistas le exigieron 100 quintales de harina, diciéndole que en caso contrario algo le pasaría a su hijo. Caminos tomados en la provincia de Ñuble, teléfonos y electricidad cortados. Existe anarquía absoluta en los campos, transformándose estos en centros de operaciones políticas, donde las asambleas reemplazaron a las siembras. Podemos afirmar que Chile tiene el alma herida desde entonces y no ha podido sanar porque constantemente se está reviviendo solo una parte de su historia, pero se ha pretendido hacernos olvidar la otra, donde se originó todo. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Teniente Valdenegro. Me pregunto yo, ¿y quién recuerda los derechos humanos que fueron violados de esas personas antes del 73? ¿Algún comentario, Fernando? Sí, Carlos, mira, del comentario de nuestro historiador quisiera volver a traer
a nuestro comentario las palabras de Miguel Enríquez, que dice que pregonaba el odio de clases. En el Chile de hoy es ese odio de clases contra los empresarios, contra los católicos, contra los conservadores. Están sustentados por el lucro, que es una palabra que yo creo que está denostada, pero todos persiguen algún lucro. Lo que pasa es que la palabra está denostada. Pero es obvio que nadie trabaja por bolita dulce. Ni los pajaritos cantan, ¿no es cierto?, solamente por cantar. Después dice, tirar a un saco roto la legalidad burguesa. ¿A qué legalidad burguesa se refería Enríquez? Se refería a la Constitución y las leyes vigentes de esa época, es decir, todo de cero, una revolución, partiendo de cero. Disolver el Congreso y tomar terreno sin pagar indemnización. Estos tres últimos, ir contra la legalidad burguesa, disolver el Congreso y no pagar indemnización, ¿no te recuerda los postulados de la Constitución que se nos propuso y que afortunadamente el 62% de los chilenos rechazamos? Que no estaba considerada la indemnización, disolver el Congreso no, pero solamente el Senado y dejar que solamente a la Cámara de Diputados. Todo de cero, todas las leyes, la Constitución ¿no te parece un tema conocido? Por eso yo insisto que los partidos que sustentan a este gobierno, que son la Unidad Popular 2, no han cambiado su rumbo ni un ápice. Siguen en forma permanente en su objetivo y nuestros políticos todavía no lo ven. Y si lo ven, tratan de aliarse para hacer más llevadero su pasar económico. Entonces, son todas cosas que van, nada es al azar, los errores del gobierno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Interior, usar las de Fuerzas Armadas como policía, todo va a refundar Carabineros, todo eso va en lo que ellos siempre han perseguido, por lo tanto no nos sorprendamos después, porque esto ya lo conocimos. Gracias, Fernando. Nuestros auditores, interesante reflexionar sobre estos puntos. Los de hoy son los mismos de ayer, o quieren lo mismo de ayer. Lo que cuesta un poquito entender que este grupito de jóvenes inexpertos están manejados por vieja guardia, que por favor, jóvenes, despierten, no caigamos en lo mismo que vivimos hace 50 años. Respecto a nuestra semana, la agenda esta semana, los incendios continúan en la zona centro-sur, un panorama dantesco, incendios ya han quemado ambos lados de la carretera 5 Sur de Temuco y visibilidad nublada por el humo. Es lo que nos contaba un amigo que iba viajando el día jueves o viernes hacia la zona de Temuco. Esta semana ha estado duro, igual, aunque disminuyen un poco los incendios, estuvo bastante cerca de llegar a lugares habitados en la zona de Coronel. Así que esto no para. También algunas autoridades como el ministro de Agricultura que han descubierto nuevos autores de los incendios, como son los conejos, tema del que ha sido hazme reír en redes sociales y en la prensa. El presidente, sus errores no forzados. Esta semana, en pleno incendio, retoma sus vacaciones. Chile se sigue quemando y van casi 500.000 hectáreas. Se han perdido, no sé, creo en el diario ayer, hoy día hablaba de $900 millones. La gente que vive allá, que vive del turismo, súper complicado, porque indudablemente, ¿quién va a ir a una zona que se está quemando? También el Poder Ejecutivo aprobó prorrogar el estado de excepción constitucional en la zona centro-sur. Respecto a lo que está pasando en esta zona, respecto a los incendios, a lo que Chile estamos viviendo, quiero compartir con ustedes un audio que nos envió nuestro amigo, abogado, doctor en Derecho, don Gonzalo Ibáñez. Bienvenido, Gonzalo. El miércoles recién pasado, la Iglesia Católica dio inicio al período de Cuaresma
en el cual nos llama a prepararnos para seguir a Cristo en su Calvario y para acompañarlo en su muerte. Ese día recibe el nombre de miércoles de ceniza. Él nos recuerda la fragilidad de nuestra vida y la necesidad de prepararnos para las pruebas más arduas, como fueron precisamente las que sufrió Cristo en su Calvario y en su crucifixión. Pero en Chile, este miércoles de ceniza no fue uno más. El de este año fue precedido por incendios de tal magnitud que han reducido buena parte del territorio nacional a cenizas. Lo de ceniza, en nuestro caso, no es un nombre simbólico, sino una durísima realidad. Se nos ha quemado Chile. Lo peor es que esta temporada de incendios fue precedida hasta hace poco por otro tipo de incendios. Por ejemplo, los de las iglesias, centros comerciales, supermercados, que marcaron los meses aquellos del estallido de violencia, terrorismo y vandalismo. También, por su parte, ha quedado reducida a cenizas la seguridad ciudadana y, en una medida importante, la misma marcha de la economía. En estas circunstancias, la reflexión acerca de nuestra fragilidad y la de nuestro entorno se hace entonces doblemente necesaria, tanto como la reflexión que debe seguir a la anterior. Cómo sacar fuerzas de flaqueza, cómo prepararnos para las peores pruebas y cómo encarar los desafíos que el fuego nos presenta. Venimos de un Chile en el cual todo parecía asegurado. Hoy sabemos que la fragilidad asoma cada instante. El Chile de hoy es un Chile de desconcierto, de temor y aún de angustia. Nadie sabe al salir de su casa en la mañana si retornará sano y salvo al atardecer. Y llegado a su casa, lo más prudente es permanecer en ella sin atreverse a salir. De hecho, hay un toque de queda real, aunque no declarado, en virtud del cual a una hora del atardecer los habitantes honestos deben recluirse en sus moradas, dejando el resto de la ciudad a merced de la delincuencia. Hoy experimentamos en nuestra patria, en nuestras vidas y en la de nuestras familias las consecuencias de una falta de gobierno asombrosa. Por eso han podido aflorar todos los síntomas de una lamentable anarquía. Chile, después de décadas de progreso, de paz y de tranquilidad, hoy marcha por la senda de un verdadero calvario. Es la prueba para templar nuestro carácter, para vencer la adversidad y para reconquistar Chile para la paz, la armonía, el progreso y la justicia. Es nuestra intención para esta cuaresma que iniciamos en estos días. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y a María, la Madre Santísima de nuestro Dios, le pedimos que nos acompañe en este duro caminar como ella acompañó a su Hijo en el camino del Calvario. Que nos dé fuerzas para no desmayar y para que como nación encontremos ese camino de la paz, de la justicia y del progreso. Se lo pedimos especialmente por los más débiles y vulnerables, en la certeza de que ellos serán las primeras víctimas de esta situación de anarquía. Y se lo pedimos para que sea precisamente el bien de ellos el que nos motive a todos en este combate en que estamos empeñados. Salva, Señor, a Chile, mira que es tu nación. Muchas gracias, Gonzalo, por tu interesante comentario respecto a lo que estamos viviendo en nuestro país. ¿Algún comentario, Fernando? Sí, Carlos, mira, yo quisiera traer a colación el comentario del ministro de Vivienda, Carlos Monte, que fue diputado, senador, incluso siendo diputado fue presidente de la Cámara de Diputados a fines de los 90 y también presidente del Senado en el año 2018, si no más no recuerdo. O sea, para todos las personas, los políticos, es considerado un político serio y que haya caído en esto de hablar de que los conejos eran los que propagaban las llamas y propagaban los incendios. Todos lo vimos como algo sacado como de una caricatura y tratando de desligar en la naturaleza, es decir, los pobres conejos, que además morían supuestamente, aquellas cosas que está
en varios videos y fotografías demostrado de que son personas humanas las que están provocando estos incendios. Pero esto de los conejos tiene una historia, y la historia habla de que aproximadamente a la postrimería del gobierno militar se produjeron incendios en el sector de Santa Juana, donde se estaban construyendo, habilitando caminos para mejorar la conexión vial. Y los incendios se comprobó que eran provocados por elementos extremistas del Frente Manuel Rodríguez. Y a lo mejor a eso se refería el señor Montes. El señor Montes se refería a que esos extremistas del Frente Manuel Rodríguez efectivamente usaron conejos. No era que los conejos en forma involuntaria propagaban las llamas, sino que los conejos, estos extremistas, le ataban con alambre en sus patas traseras un acelerante para que en su correr fueran ampliando la hora del fuego. A lo mejor a esos conejos, sus amigos del frente, que a lo mejor todavía tienen, del Frente Manuel Rodríguez, le dijeron cómo lo hacían los conejos. O sea, cómo ellos usaban los conejos. No es que los conejos en forma accidental provocaban la expansión de los incendios. Yo creo que el señor Montes se refería al uso extremista de animales como los conejos por los frentistas a fines de los 80. Y es una forma poco inteligente de sacarse un problema que es del gobierno. Un gobierno que improvisó en el tema de incendio, un gobierno que se debió haber preparado con mucho más tiempo, y se sabía que iban a llegar los incendios, se sabía estas condiciones de calor que iban a imperar en algunas regiones, y llegó a actuar cuando ya Chile se estaba quemando. Mira, yo creo que una noticia a favor y en contra del gobierno. El 27 de diciembre del año pasado, es decir, hace poco menos de 2 meses, en la página web de CONAF figura que se había contratado un avión Hércules C-130 para apagar incendios y que iba a operar desde Valdivia. Y a esa noticia, con el avión en la espalda, se está presente el ministro de Agricultura, Valenzuela, el de Obras Públicas, García, el de Obras Públicas porque habilitó el aeródromo ahí en Valdivia para que pudiera operar este C-130, y obviamente el director de CONAF, Little. Y de ese avión, el 27 de diciembre, no supimos nada. O sea, no hubo un C-130 operando, apagando incendios nuestro. Solamente cuando llegaron de países amigos. Pero el nuestro, que supuestamente el 27, ¿qué pasó con ese avión? Nadie dice nada, ni los periodistas tampoco investigan. A lo mejor se lo llevaron los conejos. Bueno, continuando con nuestro programa, también está respecto a un tema que creo interesante conversar, el tema de usos militares en cosas policiales en la zona norte. A través de un decreto supremo se determinaron las áreas que serán resguardadas por las fuerzas de orden, y por las fuerzas armadas y las fuerzas de orden y seguridad pública, y también las tareas que deben desempeñar. ¿Algún comentario, Fernando? Mira, las Fuerzas Armadas efectivamente en estado de excepción ya lo han aplicado y pueden dar cierta tranquilidad a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque patrullan, porque detienen a personas que pudieran estar, hacen control de identidad y detienen a personas que pudieran estar en flagrancia o ser sospechosas y las ponen a disposición de las policías, y las policías a la fiscalía. Eso es lo que está hasta hoy día. Pero el gobierno no quiso seguir usando los estados de excepción constitucional, sino que inventó una nueva forma, que obviamente porque usar los estados de excepción constitucional va contra su naturaleza. Inventaron esto de que tener estos militares actuando como policía, pero mucho menor de lo que les da la Constitución en los estados de excepción, porque ahora, y yo soy marino en retiro y no quiero ser peyorativo en las palabras que voy a usar, pero para ejemplificar, vamos a tener fuerzas armadas como maniquíes, es decir, un maniquí vestido de militar
probablemente sin armas, como decía alguien ahí, con gas pimienta, con un palo, preguntándole o tratando de detener a aquel inmigrante ilegal, porque es una ilegalidad, y que si no se detiene, tiene que pedirle por favor que se detenga, va a salir corriendo detrás de ese inmigrante que no puede golpear, no podría hacerle una zancadilla para que cayera porque podría herirse, o sea, y para echarle gas pimienta tendría que estar frente a él para que echara los ojos. Entonces, no sé realmente hasta dónde quiere llegar este gobierno con usar a las Fuerzas Armadas como policías, pero no como policía con las atribuciones que tiene ya la policía, sino que con tantas cortapisas que prácticamente lo único que puede hacer el militar, hasta este inmigrante ilegal que está entrando fuera de las normas por los pasos habilitados, sino que está cometiendo es profeso un delito, solamente prácticamente lo que puede hacer es culminarlo con palabras a detenerse. Alto insensato. Exactamente, y pedirle su identificación y llevarlo a las policías. Eso es lo que quiere. Es decir, yo creo que habría sido más eficiente que movilizaran a estas personas civiles, la defensa civil, y darles dinero a las municipalidades correspondientes para que contrataran más guardias municipales. Y yo creo que eso incluso tendría más capacidad de maniobra que lo que le están dando a nuestras Fuerzas Armadas. Yo no entiendo este temor. Para defender a la sociedad está la fuerza. Hay que usar una fuerza superior para parar a los extremistas. Hay que usar una fuerza superior para parar a alguien que está entrando a Chile no cumpliendo las normas de entrada. Entonces, ¿cuál es el temor a eso? No, me cuesta entender, porque con eso no está defendiendo a la sociedad. Está defendiendo a gente que está delinquiendo, ¿o no? Efectivamente, es que no quiere defender a la sociedad, sino que quiere defenderse sus ideas y a su gobierno. Porque aunque sea un caso muy justificado, sea un caso que se compruebe que efectivamente el militar puso en vigor actuó cumpliendo todas las normas que se le pusieron ahora hasta que finalmente pudiera usar un arma. Y tienen 7 pasos. Y finalmente, antes de ocupar las armas. El temor que pienso yo es que ellos le tienen, no temor, terror a que resultara alguien fallecido. Entonces, y no que si fuera en forma legal o fuera un incidente, ¿no es cierto?, que cumpliera todos los protocolos, sino que el solo hecho de que resultara alguien fallecido iría contra los postulados de los participantes del gobierno y del gobierno. Y eso les da terror, no lo pueden concebir y por lo tanto, por eso colocan tantas cortapisas. No quieren defender a la sociedad, quieren defenderse ellos, su ideología. Qué lamentable lo que pasa en muchas partes, por eso, por no aplicar la normativa vigente y darle a quienes corresponde el respaldo legal, y que actúen. Si yo quiero defender la sociedad de alguien que quiere atacar la sociedad, yo tengo que emplear una fuerza superior para pararlo. Yo no puedo, esta cuestión de proporcionalidad que hablan, perdón, ¿y en qué está la vida de la sociedad? ¿Y en qué está la vida de los militares y de los policías? Yo no sé si algún narcodelincuente, que ya sabemos que usan armas incluso más potentes que las policías y que las propias Fuerzas Armadas, yo no me imagino a un delincuente narcoterrorista entrando por un paso no habilitado o por lugares no habilitados de la frontera y que ataque a un militar con un cuchillo. La proporcionalidad sería que un soldado use su corvo. Esa sería la proporcionalidad. Usted lo tratan de matar con un cuchillo, entonces usted máximo, y entiendo que también le están quitando que usen el corvo. O sea, no hay entre un cuchillo, tiene que defenderse a mano limpia nomás, porque usar un arma de fuego sería desproporcionado. No, si estamos muy mal, Carlos, estamos muy mal. Lamentable. Bueno, respecto a otro tema, quiero hablar un poquito de la reunión del miércoles, donde tuvimos 2 interesantes expositores. Uno fue don Ulises Caravante y la otra fue la profe Tere. Don Ulises Caravante nos expuso su libro. Quiero decir un poquito antes quién es don Ulises Caravante. Don Ulises Caravante es ingeniero civil industrial, ex seremi de minería por la tercera región e investigador histórico. Él ha escrito varios libros, les recuerdo 3 libros que él ha escrito, pero el último, que de reciente edición,
se llama Chile, Historia de una crisis, Chile 1973. Y está disponible para su adquisición. Se pueden comunicar directo con el editor o el autor, don Ulises Caravantes, al correo ucaravantes@gmail.com, que sugiero su compra para conocer su trabajo, reconocer su trabajo, leerlo, difundir y no olvidar la historia. Países que olvidan su historia están condenados a repetirla. Ojalá que no nos pase esto en Chile. ¿Algún comentario, Fernando? Mira, no estamos... todas las acciones que nosotros podamos desarrollar deberán ser las que nuestra conciencia nos dicte. Eso es decir, no podemos quedarnos detenidos, quedarnos callados, quedarnos impávidos y dejar que el resto hable, actúe, incluso que vaya a votar. Yo creo que afortunadamente el voto es obligatorio y debemos al menos, yo le pediría a toda la gente que nos escucha, al menos ir a votar. Bueno, ese es el otro tema que tratamos ese día. La profe Tere, una amiga, magíster en educación, profesora de matemáticas, formadora de muchas generaciones de profesionales en la Pontificia Universidad Católica y una referente en Twitter, nos expuso: votar nulo no es opción. Hay alguna gente que habla de que en la próxima elección hay que votar nulo. Ella basó su exposición en tres temas para desvirtuar estos argumentos. Primero, para desvirtuar, para desbaratar, también para identificar a quienes llaman a votar nulo. Los argumentos que usa para desvirtuar: gente dice, voy a votar nulo porque no hablo este proceso porque es ilegítimo. También hay otros que dicen, voy a votar nulo porque si hay muchos millones de votos nulos, se detiene el proceso. Otros dicen también, voy a votar nulo porque estoy castigando a la casta política. Y otros usan el argumento, no le doy plata a los políticos a través del CERVEL con mi voto. Recordemos que por cada voto emitido, el CERVEL le paga a los partidos 700 pesos. Esos son los argumentos, algunos argumentos que hay que... ella los desvirtúa. Respecto a algún comentario, Fernando. Sí, por supuesto. Yo, por concepto, me opongo al votar nulo. Es como abstenerse. Y lo mismo... Hay que optar a algo. Hay que optar. Nosotros por eso digo, en nuestras acciones, no quedarse callados, en nuestras redes sociales, en nuestras conversaciones, expresar nuestra opinión, lo que no es tener temor a expresar lo que pensamos. Sería lo último como ser humano no poder expresar lo que uno piensa. Así que, y dentro de lo que uno piensa, la sociedad que nos rige en todas partes del mundo, bueno, en casi todas partes del mundo, existe afortunadamente la democracia, y la democracia se expresa con el voto. Y si voy a votar, aunque sea obligatorio, debo expresar algo. No puedo decir voto nulo, no, voto nulo pensando en que va a tener un efecto. Aquellas personas que piensan que va a tener un efecto votar nulo están muy equivocadas, no tienen ningún efecto salvo estadístico. Y lo otro que nos dice ella, algunos argumentos reales para votar, ¿ya? Tenemos que tener presencia y con gente confiable, gente que nosotros queremos que están ahí, que nos represente, que piense como nosotros. También ella nos dice que si tenemos que castigar a alguien con nuestro voto, que sea a los que nos traicionaron. Y lo otro que dice que ella, el voto nulo favorece a la izquierda extrema y a quienes nos traicionaron. Y finalmente, según lo que nos expresa, ¿quiénes llaman a votar nulo? Supuestos, repito la palabra, supuestos líderes patriotas, que de patriotas no sé qué tienen si no quieren una buena solución para el país. Ex militantes republicanos que salieron sentidos y hoy están resentidos. Los zurdos extremos y algunos infiltrados en el sector. ¿Algún comentario? Así es, Carlos. Mira, yo creo que a veces el no poder
expresar y ser objeto de bullying o de comentarios negativos hace que las personas se irriten y con razón. Pero esa irritación no puede ser aliciente para llamar a votar nulo, de ninguna manera. Y por último, si yo quiero castigar a alguien, votaré por el del lado. No por el que piense distinto al mío, pero votaré por el del lado que piensa al menos parecido. Si es que quiero castigar a alguien, como alguien dice. Y ella finalmente usa un argumento súper válido. La patria está por encima de nuestros intereses. No castiguemos a Chile. Recordar que estamos votando por personas que van a integrar y van a elaborar la nueva Constitución. O sea, si queremos que eso sea así, al menos tenemos que votar por aquellas personas que creemos que nos pueden representar bien, no anulando el voto, porque significa que no vamos a elegir a nadie. Es decir, nadie nos representa, no queremos. Bueno, ya nuestros políticos nos llevaron a esto y hay que asumir y votar por alguien que nosotros confiemos. Gracias. Bueno, continuando con nuestro programa, esta semana en nuestras reuniones donde Multigremial invita a que trabajemos codo a codo, los esperamos el miércoles 1 de marzo a las 20 horas. Esta semana se respondrá la conocida columnista, ex constituyente señora Teresa Marinovich, la Tere Marinovich. Así que los esperamos e inviten a sus familiares, amigos y conocidos. Es de vital importancia estar informados, trabajar y trabajar unidos. Esto está difícil y debemos defender a nuestra patria amenazada. Bueno, ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero compartir con usted el comentario semanal de nuestro presidente, don Pedro Bea. Bienvenido, don Pedro. Estimadas amigas y amigos de Radio Portales, el contraalmirante don Óscar Aranda acaba de publicar un artículo titulado "A propósito de militares equipados con gas pimienta". Usted dirá que esto es para la risa, pero no es así. Así son hoy las cosas en nuestro país. Señala don Óscar: uno de los aspectos sustanciales de la función militar lo constituye el empleo de la fuerza que sea necesaria para asegurar el cumplimiento de la misión encomendada. Estimado auditor, mire qué claro y sencillo lo expuesto por el almirante Aranda. Nada de fuerza proporcional a la empleada por los extremistas de izquierda y pandilleros que en los últimos años han destruido Chile y se han tomado las calles. Señala a continuación el almirante Aranda: este aspecto está explícitamente refrendado por el Código de Justicia Militar, donde se señala: será causal eximente de responsabilidad para los militares el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida. De ahí el efecto disuasorio que posee el empleo de militares en funciones de resguardo y seguridad pública. Si a un militar se le ordena resguardar algo, en esa orden debería estar implícito el empleo de la fuerza letal. Así de claro. Si bien el bien acautelar no amerita el empleo de fuerza letal, entonces esa no es una tarea para militares. A continuación, el almirante Aranda destroza el contenido del decreto con fuerza de ley recientemente emitido por el gobierno, debido a los innumerables errores que este contiene. Ahora bien, ¿quién está emitiendo estas órdenes a las Fuerzas Armadas? Un gobierno reconocido por su liviandad y falta de conocimientos, preparación y experiencia de sus integrantes para ejercer tan alta y tan delicada función. Y un presidente que, como sabemos, no tiene el señor oficio conocido y que no sabe tampoco qué significa la expresión ganar el pan con el sudor de la frente. Más grave aún, el psiquiatra don Patricio Fishman escribe un artículo titulado "Pilotos y Presidente", y en él nos recuerda que de la actitud física y psíquica de los pilotos de aviación depende la vida de miles de pasajeros. Por ello son cuidadosamente examinados con el fin de determinar su idoneidad para ejercer tan importante labor. Se reevalúan continuamente y se les monitorean los medicamentos que toman por prescripción médica, así como la presencia de drogas. A continuación señala el doctor Fishman que es difícil de entender que esto mismo no se haga con aspirantes a altos cargos públicos, más aún si se trata del presidente de un país, quien comandará con su gestión
la vida de millones de personas que navegarán bajo sus ideas en economía, educación, salud, seguridad y otros ámbitos relevantes, todos ellos entregados al amparo de su salud y estabilidad mental. Trastornos de la personalidad se manifiestan en la inestabilidad y fragilidad de relaciones interpersonales, problemas en desempeños académicos y laborales, especialmente al adoptar decisiones relevantes ante estresores cotidianos. Amigos auditores, y esta gente está mandando militares y policías a enfrentarse a guerrilleros, extremistas, incendiarios, lumpen y otros bandidos. Militares y policías, como ustedes saben, no cuentan con defensoría jurídica y por lo tanto, de tener que enfrentarse a criminales, de ninguna manera van a salir bien parados, pues de no cumplir la consigna será sancionado por sus mandos. Pero de herir a un criminal le caerá encima la viciada justicia nacional, sí, viciada justicia nacional, más la infinidad de ONG y otros organismos de derechos humanos pagados por el Estado. Bueno, de verdad no pagados por el Estado, es decir, pagados por nosotros. Algo huele mal en Chile y lo seguiremos repitiendo incansablemente. Como sabemos, malos vientos soplan sobre nuestro país y es necesario organizarse para proteger la nación y la familia. Los militares y policías en retiro deberíamos colocar las barbas en remojo y tomando como base los círculos, asociaciones y federaciones de los cuales formamos parte, deberíamos comenzar a prepararnos para enfrentar malos tiempos. Por su parte, las organizaciones civiles debemos tomar conciencia del peligro que nos acecha y tomarnos firmemente de las manos para de una vez por todas oponernos con fuerza a las atrocidades que a diario comete el gobierno y los malos políticos. No podemos esperar a que el país sea finalmente totalmente destruido por estos ignorantes e ineptos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro tiempo. Fernando, ¿algún comentario final, por favor, para despedirte? Mira, obviamente dar las gracias por estar nuevamente acompañándote en este programa de radio, pero quisiera hacer dos cortitos comentarios respecto a lo que acaba de decir nuestro presidente. Primero, que el decreto que fue a toma de razón de la Contraloría lo devolvió por razones formales, pero dos muy importantes. Una, que la Contraloría le observó al Ministerio del Interior que el periodo de detención de las posibles personas que pudieran detenerse tenía que ser de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y lo segundo, que me parece que eso refleja que los abogados, las personas que están ahí en el Ministerio del Interior, no conocen la Constitución. O no la conocen tan bien como debieran. Y lo segundo es de que obviamente falta prolijidad, dice el gobierno. No son errores, son falta de prolijidad. En el decreto también hablaban de Panamericana, Ruta 5, Panamericana Sur. Claro. Y estaban hablando del extremo norte. Entonces, eso refleja las autoridades que nosotros tenemos. Y nada, entonces, gracias por la invitación y espero continuar cuando tú me necesites. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. También agradezco a nuestro historiador, nuestro presidente y a nuestros comentaristas virtuales. Chile está bastante complicado por los incendios, por seguridad, por temas políticos. Les recuerdo la necesidad de estar y trabajar unidos en la defensa de Chile, de lo que estamos viviendo. Salimos todos juntos. También les recuerdo comprar el libro de Ulises Caravante, Chile, Historia de una Crisis. Y tengamos presente que Chile está primero. Debemos votar y votar bien. Somos ciudadanos con todos los deberes y derechos. Y como dijo la profe Tere, votar nulo no es opción. La patria está por encima de nuestros intereses. No castiguemos a Chile. Y como también dijo nuestro presidente, no esperemos que el país sea destruido por estos ineptos e ignorantes. Reiterar la invitación a nuestro encuentro semanal a que trabajemos codo a codo este miércoles 1 de marzo a las 20 horas. Ese día nos acompañará Tere Marinovich. Los esperamos. E inviten a sus amigos, familiares, esposas. Todos son bienvenidos. Agradecemos vuestra sintonía y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo quiere, el próximo sábado 4 de marzo. Tengan ustedes muy buenas tardes.
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.